a continuar con el seguimiento del programa académico que teníamos desde la sesión anterior y hoy vamos a ver y a revisar el pensamiento político antiguo para comenzar con los principales autores y las principales formas de pensamiento político respecto a los tres primeros autores fundamentales de esta época, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Es bien importante que a lo largo de las diapositivas vayamos haciendo énfasis sobre la propuesta teórica propiamente y de construcción social que tienen estos tres autores, toda vez que entre ellos se privilegia para la construcción de una sociedad o una república ideal o un modelo de un sistema político funcional operativamente, administrativamente y en términos ideológicos, se basa principalmente en las virtudes, en la ética y en la moral como aspectos fundamentales para la consolidación y desarrollo de las sociedades organizadas. Cabe destacar también que a lo largo de estos tres autores coinciden con muchas cosas. Uno, se debe hacer prevalecer por sobre todo siempre un Estado, por llamarlo de alguna manera, aunque todavía propiamente el concepto de Estado no se maneja, pero sí dentro de esa organización social se privilegia la legalidad y la justicia entre personas como eje fundamental, partiendo de la idea de que el hombre por sí mismo es noble por naturaleza, es decir, desde su concepción básica, el ser humano siempre tiende a ser bueno por naturaleza bajo estos preceptos que tienen estos tres autores. Esa es una. Por otro lado, el desarrollo y consolidación o apenas la incorporación de instituciones públicas encargadas de regular las conductas entre privados también es uno de los ejes fundamentales de estos tres autores que iremos revisando a lo largo de esta sesión. Por otro lado, se empieza a hablar ya del tema de democracia y del espacio de lo público como eje fundamental para el desarrollo político en términos de las vinculaciones que estábamos platicando en las sesiones anteriores. Entonces es bien importante darle seguimiento y poder captar y entender lo más fundamental de cada uno de estos tres autores que vamos a considerar para esta sesión. Entonces iniciamos, ustedes van leyendo y después hacemos algunas observaciones. Esto es históricamente cómo se divide el pensamiento político bajo estas tres etapas fundamentales. Es la clásica, que es la que vamos a revisar en esta sesión. En la siguiente sesión hablaremos de la modernidad y al finalizar el curso estaremos revisando la parte contemporánea. Dentro de cada uno de ellos analizaremos a los autores más fundamentales de cada una de esas etapas para poder nosotros hacer las comparaciones e ir identificando las variables que van haciendo o van transformándose conforme a esta línea histórica que iremos revisando. Entonces, hoy toca la etapa clásica, que como dice la diapositiva, abarca en Occidente la producción de la antigüedad, la Grecia, Roma y la Edad Media. Bien, si partimos entonces de que el pensamiento político antiguo se fundamenta en que el hombre es bueno por naturaleza en su concepción misma, cuando se integra a la sociedad, entonces lo que debe hacer prevalecer el individuo con respecto a lo colectivo es la moral, la virtud y la ética como ejes fundamentales para la construcción de sociedades agrupadas o estructuras organizacionales en términos sociales mucho más productivas en la medida de que se van conjuntando una serie de privados y se van relacionando en el espacio público. Aquí es importante que si partimos de esa premisa de que el ser humano es noble por naturaleza, entonces la política no es otra cosa más que todas aquellas acciones en relación al poder que permiten que esas vinculaciones entre privados con lo colectivo aseguren de tal manera la libertad y la calidad de vida.
Entonces, el pensamiento político antiguo, y lo vamos a revisar en esos tres autores que ya les comenté al inicio, eh, buscan cuando construyen sus modelos ideales de república o de Estado, siempre la calidad de vida es una garantía y es una obligación del Estado con respecto a la gente que gobierna. Entonces, aquí encontramos cuál va a ser la línea fundamental para cada una de las repúblicas ideales de estos autores que estamos revisando. Bien, el reconocimiento en esta época de un Estado como tal, como una institución fuerte, autónoma y con fines específicos, entonces también le otorga ciertas facultades y garantías a la sociedad contar con instituciones de este tipo. Si bien es cierto que las primeras polis contaban, serían lo que hoy conocemos como un Estado, ¿no? Es decir, ya tienen un propio territorio, son autónomos de otros, pero al final de cuentas comparten ciertas características culturales, ideológicas, sociales, de lengua, de creencias, etcétera, con otros estados u otras polis vecinas. Aquí lo importante que hay que rescatar de esta construcción de Estado en la época antigua es que se le otorgan facultades y obligaciones al Estado como tal. Es decir, parte de los ciudadanos que forman parte de esa sociedad o los individuos que conforman esas sociedades en la Grecia antigua le delegan parte de su soberanía y de su capacidad de decisión a una institución que es el Estado, en este caso la polis, para que sea entonces el Estado que a través de una serie de acciones pueda cumplir con los preceptos eh, que requiere y las necesidades más apremiantes de esa sociedad. Entonces, es aquí como el deber ser, que también es una de las características de este pensamiento político, analiza y pone a juicio de la sociedad las obligaciones que tenga el Estado para consigo, ¿no? Entonces, aquí es una parte importante. La institución, como el Estado reconocido como una institución que es autónoma de otras, pero que se comparte con ciertas características ideológicas, de creencias y sociales. Parte de esas características que se le otorgan al Estado al momento en que los individuos de la sociedad delegan parte de su soberanía para que éste cumpla con las acciones necesarias para cubrir los aspectos fundamentales de la libertad y de la vida de cada uno de los individuos, es que solamente los ciudadanos que eran propios que habían nacido exclusivamente en esa polis, podían participar en la vida política. Al final de cuentas, los extranjeros que llegaban de otras partes del mundo, de otras ubicaciones geográficas y querían incorporarse a través de liderazgos o de la fuerza militar en la vida política de esas polis, no, el Estado no les daba la capacidad para poder participar. Digamos, es un tanto como lo que conocemos hoy, ¿no? Es decir, solamente podemos nosotros, los mexicanos nacidos de padres mexicanos y estar viviendo aquí en este país, podemos accesar a algún cargo de elección popular. Eso está establecido en la ley como una forma de garantizar que la polis o el Estado cumple con las funciones de esas personas. Es decir, los extranjeros que llegan debido a su desconocimiento y de que no han vivido en esta parte geográfica, no conocerían de manera adecuada cuáles son las necesidades que requieren
de manera oportuna los miembros o los ciudadanos de esas polis. Entonces se le negaba el acceso a la vida política o a participar de manera directa o activa en las determinaciones que tenían que ver con el espacio público a todos aquellos extranjeros. Es decir, solamente los ciudadanos, los que eran miembros directos de la polis, podían participar en el espacio público y en los procesos decisorios. También ya se habla aquí de clases sociales, que más adelante, cuando hacemos el análisis de Platón, en una de sus obras, que ya les tengo más adelante, se explica cómo las sociedades también se van construyendo con base a sus capacidades, a lo que van estudiando, a las competencias que tenga cada uno con base en sus oficios que van desarrollando, y es ahí como también las sociedades se van retroalimentando y se van construyendo con base a las dinámicas que va exigiendo el mundo. Es decir, un campesino era diferente a un burócrata, era diferente a un profesor, era diferente a un padre de familia, a un guerrero, etcétera, ¿no? Cada uno cumplía cierta función dentro de la sociedad, pero esa sociedad estaba dividida en esas clases. Tal vez no era tan agresivo la división de clases como se marca aquí, como la conocemos hoy en día, ¿no? Es decir, el modelo neoliberal que se consolida en México en los años 80 y a nivel mundial con procesos de globalización, eh, pues las clases sociales es más bien definen hoy a las clases sociales la capacidad que tienen unos por acumular más y la no capacidad que tienen otros por no accesar a tener una calidad de vida digna en términos de la prestación de servicios básicos y demás. Aquí más bien las sociedades, o se dice que es una sociedad de rígidas clases sociales, porque cada uno cumplía una función bien específica, ¿no? Es decir, cada uno tenía que estar donde tenía capacidad para desarrollar una función que aportaba y generaba valor a esa polis. Y al final de cuentas las instituciones políticas que constituían en sí a la polis de manera general, es decir, el Estado representado a través de manera operacional en instituciones políticas, garantizaban que la vida de los privados tuviera las garantías de seguridad, de servicios, de agua, de que no hubiera de protección, digamos, militar y demás, y estas instituciones se construyeron a partir de lo que los ciudadanos de la polis consideraban pertinente. Y es ahí cuando se empieza a hablar del término de democracia, ¿no? Es decir, el pueblo tenía el poder de definir la forma en que se organizaba el Estado y de construir las instituciones o de determinar las instituciones que eran necesarias para que esa polis pudiera ir continuando siendo productiva y seguir avanzando a lo largo del tiempo. Vamos a iniciar ya con uno de los autores fundamentales. Todo esto que acabamos de comentar es parte del contexto general de cómo es el pensamiento antiguo. Se habla entonces de la moral, de la virtud y de la ética como ejes fundamentales. También se empieza a hablar de la importancia de la polis y de cómo se empiezan a construir los primeros estados-nación como los podríamos conocer ahora. Por otro lado, la formación y la construcción de instituciones que de manera operacional ayudan al Estado a cumplir con sus funciones dentro de un marco democrático de generación de consensos y de acuerdos, tomando a la política como acción fundamental para garantizar el bienestar social. Entonces, esos son los ejes fundamentales del pensamiento antiguo. Ahora, dentro de todo ese marco o en ese contexto de ideas generales, cada uno de estos autores, partiendo por Sócrates que vamos a iniciar, van cumpliendo con un eje específico y van abonando a esa idea general del pensamiento político antiguo. Bien, fundamental, muy breve es la parte de Sócrates, que más adelante después retoma Platón para realizar su propuesta de la República. Sócrates dice, es bien fundamental para la construcción de sociedades productivas que realmente sean intensas en cuanto a la formación de estructuras gubernamentales que generen condiciones de vida, es que sean éticas y que además haya justicia verdadera. Es decir, que las instituciones garanticen realmente ese término de justicia.
que podemos entendernos el tema de justicia como darle a cada quien lo que le corresponde, o también que se castigue a las personas que atentan contra la libertad de otro, ¿no? Entonces, la República de Sócrates dice que se debe fundamentar en esa parte ética de compromiso real, donde realmente se utilicen las herramientas del Estado para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos, pero al mismo tiempo privilegiando un Estado, digamos, de derecho o legal, ¿no? Que es la justicia verdadera. Eh, Aquí cuando habla de, por lo tanto, se puede aprender y enseñar, habla sobre todo de la parte que también Platón retoma más adelante, cuando habla en su libro del filósofo rey, que las personas con mayor grado de conocimiento son las personas que en algún momento dado pueden garantizar que la ética y la justicia verdadera puedan permear en todos los ciudadanos o por los miembros de la polis. Es decir, el conocimiento aquí para ellos se vuelve fundamental, toda vez de que las personas con mayor grado de conocimiento garantizan de manera racional que las decisiones se tomen de manera más adecuada, ¿no? Entonces, aquí sí es un poco excluyente a lo mejor en algún momento dado, sin embargo es una postura que garantiza ese precepto de justicia y ética verdadera para la república que tiene Sócrates, ¿no? Por eso es que lo tachaban de que corrompía a los jóvenes, porque decía, no es tanto Dios, sino nosotros aquí que debemos garantizar esa parte, ¿no? Platón. Fíjense cómo, esto es importante, este segundo párrafo, cuando hablamos ya de, digamos, hablando de virtud, de coraje y de sabiduría en esta idea ideal de Platón, eh, le otorga ya bien claramente cuáles son las funciones sustantivas al Estado como institución ya reconocida como tal. Una es la parte económica, que es donde se va a encargar de toda la parte productiva, digamos, de los intercambios, de generar los insumos necesarios para que las ciudades puedan desarrollarse. Esa es una, la estructura económica. Por otra parte, la clase de los comerciantes, los que se van a encargar de, valga la redundancia, de comercializar y generar o pretender alcanzar crecimientos económicos importantes a través de lo, de lo que se va generando en su propia sociedad. Y al final de cuentas la parte de seguridad, que es la que va a garantizar que todas las personas pues tengan acceso y puedan vivir en un lugar justo y realmente seguro para que puedan realizar todas sus actividades. De estas actividades no han cambiado todavía eh, eh, muchas características a como las conocemos al día de ahora, ¿no? Tenemos entonces el Estado contemporáneo, el Estado actual en el que vivimos, se fundamenta en una estructura económica, sí, que es la que garantiza que los comerciantes, los campesinos, artesanos vendan productos, tengan funciones o que pueda haber un ciclo económico ahí que les permita producir, transformar la materia prima, bla, 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 ¿no? Por otro lado, también el Estado contemporáneo tiene la seguridad como que nos garantiza, o en términos del deber ser, digo, no es que se cumpla al 100%, pero sí tenemos un Estado que garantiza nuestra seguridad para poder desarrollar nuestras propias actividades. Y por otra parte, perdón, es la clase o la estructura de los magistrados, que son los encargados, valga, de tomar específicamente las decisiones políticas y de la generación de leyes y demás. Estas actividades fundamentales, desde la concepción de ese ideal de Platón, al día de hoy las tenemos. Obviamente han ido cambiando algunas características y nombres y demás, pero al final de cuentas el Estado fundamentalmente debe garantizar que exista características económicas que permitan la transformación de la materia prima para ser productivos y que haya crecimiento económico. Por otro lado, que se garanticen las condiciones de seguridad y al final que exista un liderazgo o personas que tomen las decisiones en función de dos cosas, de
el bienestar social a partir de la ética, la moral y la virtud. Es decir, aquí, digamos, se requeriría entonces, si hacemos nosotros el análisis de esto, que necesitaríamos entonces superhombres que fueran que no fueran corruptos, que tuvieran esa vocación de servicio real, etcétera. Una de las características que tiene Platón es que dice, el funcionario de la política es para servir a los demás, no para servirse de ellos. Cuando analizamos esa premisa de Platón, encontramos entonces esta característica de su estado bien marcada ahí fundamentalmente, ¿no? Y abajo pues ya viene la explicación del estado ideal de la república, en el tercer párrafo. Continuamos. En el libro del Político, Platón dice que el rey filósofo es la mejor forma para gobernar esa república que él plantea, porque entonces, retomando a Sócrates, dice que las personas con mayor preparación académica o que se han formado en términos políticos, en ciencias y demás, pues les van a tener la posibilidad de poder generar condiciones y atender los problemas con una mayor capacidad racional y mental, ¿no? Es decir, hacer decisiones mucho más sabias. Y eso entonces va a garantizar ese ideal de la república, que cada hombre tenga libertad y pueda vivir en armonía y paz y demás, ¿no? Entonces, esta es una de las características, ¿no? Sin embargo, esto de los reyes filósofos en algún momento dado se puede desvirtuar esa capacidad de una aristocracia que sean los que toman las decisiones los más preparados, porque se puede convertir en una oligarquía donde se cierra un núcleo, una burbuja solamente de personas sumamente preparadas para beneficiar a ese grupo, ¿no? Entonces, por eso es que en la tercera viñeta que están viendo ahora, dicen que en la obra de las leyes de Platón, dice que no todo es tan ideal y perfecto, es decir, el hombre también tiende a ser perverso, se puede pervertir con base a las actividades que va realizando. Entonces, dice que algo bien importante que también deja mucha huella en la historia del pensamiento político, dice, ya no nada más va a ser competencia de los más sabios, porque ellos también se pueden pervertir y obtener beneficio de la gente para privilegiar a su grupo al que pertenecen. Entonces lo que hay que hacer es dividir el poder, fraccionarlo para que exista una especie como lo que plantea Montesquieu de pesos y contrapesos para evitar que el otro pueda tener mucho más beneficio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se reconoce aquí algo fundamental. Si bien es cierto que venimos de la idea de que el hombre es bueno por naturaleza, aquí Platón dice que no, y le agrega y le abona eso. Es decir, necesitamos la división del poder, la separación, la fragmentación del centro para que no sea tan fácil de corromper porque vivimos en un mundo imperfecto. Aristóteles. Bien, seguimos a Platón, en ese orden de ideas seguimos a Platón y Platón dice, bueno, el hombre es bueno por naturaleza con base a eso, ¿no? Sin embargo, también pueden caer en actos de corrupción y pueden volverse imperfectos, es decir, estamos en una sociedad que no es tan ideal ni tan maravillosa como se venía pensando en toda esta corriente del pensamiento político antiguo. Entonces, requeriremos de la división de poder para poder que permita entonces que no todos obtengan beneficios para sí y que pueda haber pesos y contrapesos y hay alguien que detenga, ¿no? Aristóteles dice lo siguiente, eh, y lo habíamos comentado en la primera sesión cuando hablábamos de la teoría de los ciclos, es esto, ¿no? Las formas de gobierno puras e impuras. Tenemos tres formas puras que cuando se corrompen se vuelven impuras. Y eso genera la teoría de los ciclos. Es decir, todas las personas, como vivimos en un mundo imperfecto, la monarquía, que es el gobierno de uno solo, cuando se pervierte ese monarca, que está lleno de virtud, de deseo de colaboración, de hacer bien las cosas, se pervierte y quiere obtener beneficios para sí, la tiranía llega a ser un tirano, que es la que tiene como fin el interés personal del monarca,
privilegiando solamente lo personal y no lo colectivo. Cuando hablamos de una aristocracia, que podía encajar aquí perfecto a lo que se hablaba del filósofo, del rey filósofo, que es el gobierno de una minoría conformada por hombres de bien, en términos de que son científicos y de que son sabios y grandes tomadores de decisiones, cuando este grupo busca solamente privilegiar a su propio grupo, se convierte en una oligarquía. Y al final lo que es ideal para estos autores, que es la república, que es el gobierno de la mayoría, donde las instituciones que van a garantizar la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos, se construye a partir del consenso y el acuerdo entre el pueblo, de una manera muy democrática, que es la república, se puede transformar en demagogia, que tiene como fin el bien particular exclusivamente de los pobres. En este orden de ideas y en esta teoría de los ciclos, aquí cabe destacar una cosa. Al principio habíamos comentado que la política tiene como único fin, bajo estos preceptos del pensamiento político antiguo, garantizar esas condiciones de vida. Entonces, fíjense cómo la actividad política cambia en las puras con las impuras. En las puras, la actividad política cumple con ese fin, de generar un bien común en cualquiera de sus tres formas de gobierno, tanto la monarquía como la aristocracia y la república tienen como objetivo garantizar el bienestar, la libertad, la ética y la justicia para todas las personas. Cuando la política se malversa y se utiliza para fines personales de los que toman las decisiones, entonces se vuelven de maneras impuras. Entonces aquí, por eso es que todo este pensamiento se basa fundamentalmente en eso de la ética, ¿no? Es decir, la ética se va a ver reflejada en estas formas de gobierno. No es que la monarquía sea mala, sino una monarquía que goza de virtud y ética puede garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, a diferencia a lo mejor de la demagogia o de una democracia imperfecta como la que estamos nosotros, ¿no? Una aristocracia también puede ser muy adecuada, más tecnocrática, así por la forma de tomar las decisiones de un grupo de personas solamente reducido, pero al final de cuentas el objetivo es ese, ¿no? Cualquiera que sea la forma en que se gobierne, si prevalece el deber ser, que es la virtud, la calidad de vida de los demás, la libertad, la justicia, la ética, la moral, entonces cualquiera de estas puede garantizar esa forma. Dependerá de la manera en que se organicen esas instituciones y de cómo el pueblo o la ciudadanía que forma parte de ese grupo que va a ser gobernado, pues determine mejor para sí. Sin embargo, cada una de estas, debido a esa característica social y, digamos, humana que se tiene, se puede ir pervirtiendo, ¿no? Es decir, cuando se pierde la virtud, la ética y entra la corrupción, la ambición, la avaricia, que son contrarios a todo ese ideal del pensamiento político antiguo, pues se transforma en esta parte, ¿no? Pareciera ser que hoy en la realidad hemos perdido toda esa serie de valores. Por eso es que dentro del discurso político contemporáneo y de muchos, no nada más político, incluso también sociológico, filosófico, educacional también, se habla de una pérdida de valores, y esa pérdida de valores es lo que hace que no se pueda mantener una forma de gobierno que cumpla con las expectativas y que además que cumpla con los objetivos que tiene marcado tanto de manera constitucional el mismo Estado, ¿no? Por eso es que el pensamiento antiguo dice es que todos tenemos que ser felices y vivir bien. Para ello entonces hay que respetar, ¿no? Entonces esa pérdida de valores es lo que hace que nos hayamos ido, digamos, en picada en la construcción de la democracia o la consolidación de la democracia que tenemos en nuestro país. Aquí fundamental. Eh, La función básica del Estado, además de generar condiciones económicas, de que haya seguridad, como dice aquí, a través de esa alianza militar o de que existan leyes que garanticen la justicia, una de las características fundamentales, incluso se comenta en libros contemporáneos que hablan sobre el desarrollo de los países, es la felicidad y la virtud de las personas. En la medida en que tengamos personas que sean felices y que exista y que tengan virtud y gocen de salud, digamos, podríamos pensar entonces en estados más consolidados, independientemente, repito, de la forma de gobierno, ¿eh? Porque al final de cuentas las personas, al sentirse contentas, satisfechas con su vida y que pueden encontrar opciones de crecimiento, de desarrollo y demás, pues van a ser mucho mejores ciudadanos, se van a comprometer más, no nada más con su casa, en lo privado, sino en ese espacio público.
Entonces, esto es bien importante. Hay un autor que ojalá pudieran revisar que se llama Amartya Sen, fue premio Nobel a finales de los 90 en economía y él hace una propuesta que se llama, un libro que tiene, se llama Desarrollo y Libertad. Y este autor, que además es economista, fíjense, es lo curioso y se aplica perfectamente esta parte. Dice, mira, los estados, por ejemplo, en Latinoamérica han crecido y se tratan de consolidar sus democracias, que son muy pobres, la mayoría de las de América Latina, incluido México, quieren consolidar sus democracias con base en el modelo que tenemos hoy, que es neoliberal, capitalista, etcétera, donde se privilegie las inversiones extranjeras, donde vengan a nuestros estados grandes empresas, grandes transnacionales a invertir y que además la gente, pues, según pueda incorporarse a trabajar esas empresas y demás, ¿no? Pero al final de cuentas, la apuesta que hoy tienen todos los estados y las decisiones grandes tienen que ver con aspectos económicos. Difícilmente hoy las decisiones, las grandes reformas, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita en este periodo eh, presidencial, eh, se ajustan específicamente a esa parte monetarista, propias del modelo capitalista, del modelo neoliberal, etcétera, ¿no? Y jamás se toman en cuenta las reformas o se construyen reformas con base a buscar la felicidad de las personas. En la medida en que vayamos construyendo nosotros, o desde los gobiernos se construyan condiciones para que los individuos puedan ser felices, podríamos entonces pensar en la consolidación real de nuestros sistemas democráticos, de nuestra ciudadanía, de nuestras escuelas, de nuestro sistema educativo, bla, bla, bla. Al tener personas felices, contentas, que alcanzan su desarrollo personal, entonces seguramente los aspectos de corrupción, de inseguridad se van reduciendo porque vivimos en una sociedad mucho más amena, mucho más armoniosa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Finlandia, de Dinamarca, tienen estados sumamente poderosos que, si bien es cierto, igual están incorporados en el modelo neoliberal, capitalista, de inversiones y demás, han garantizado la seguridad de sus miembros. Es decir, el Estado se ha hecho fuerte hacia adentro, hacia el interior se ha hecho fuerte para garantizar que todos tengan condiciones equitativas e igualitarias tanto en la prestación de servicios, en niveles educativos y demás, y entonces les permite tener ciudadanos mucho más felices y se comprometen. Insisto, no nada más con lo que les interesa en lo individual, sino se comprometen más con lo colectivo. Y sí, además, el Estado cumple con sus funciones básicas, ¿no? Que son la de cobrar impuestos, mantener la seguridad, tener las finanzas, dar seguridad de calles, de servicios públicos básicos, etcétera. Pero le preocupa también mucho la felicidad. Muy bien, continuamos. Bueno, les voy a hacer llegar por correo igual la siguiente lectura para la siguiente sesión y me van a hacer favor de entregarme igual otro ensayo para el día lunes. Lo esperaré para darle continuidad a esto. Y la siguiente sesión retomaremos algunas consideraciones para concluir y seguiremos con la siguiente etapa para cumplir con el programa académico. Muchas gracias.